Así como yo cada día aprendo un poco más de psicología, veo que Adriana aprende un poquito más cada día de abogacía. Algún día nos vamos a recibir juntos de la otra carrera. Ya con un marido abogado es suficiente. Ya es suficiente. Sí. Bueno, a ver. Yo siempre comienzo con un poco de información respecto a las leyes de aplicación que hoy, digamos, ponen en condiciones cuáles son los inconvenientes centrales en el ejercicio de la profesión en el área de salud mental. Hay leyes que han salido últimamente, 2009, 2010 y 2015, que han modificado sustancialmente no la práctica profesional desde la clínica, sino la parte complementaria o suplementaria, que es la responsabilidad civil profesional en el ejercicio profesional. Y ahí es donde estas nuevas leyes o modificaciones de un montón de legislación que había antes, lo han concentrado básicamente en 2 leyes y en un código. Las 2 leyes son la Ley de los Derechos del Paciente, la Historia Clínica y el Consentimiento Informado, título que no es ajeno a tener en cuenta desde el punto de vista de la salud mental, porque historia clínica y consentimiento informado son temas centrales en cualquier defensa en un juicio de mala praxis en el área de salud mental. Porque en el resto de la medicina existen los métodos de prueba o los métodos diagnósticos que ayudan a determinar, o los protocolos, que ayudan a determinar si un profesional hizo o no hizo mala praxis, independientemente del resultado. En el área de salud mental no hay protocolos, hay una subjetividad propia del profesional tratante, hay distintas orientaciones que hacen que un mismo problema, de acuerdo al encuadre con el cual uno trabaja o con el cual ustedes trabajan, sea diferente o tenga técnicas o tenga métodos diferentes, y por ende es discutible un determinado tratamiento simplemente cambiando el enfoque del encuadre. Esto ha traído muchísimos problemas porque la defensa siempre se basa en hechos ya realizados, digamos. Cuando decimos que este señor supuestamente hizo una mala praxis porque el paciente se suicidó, y esto que parece una falacia es un hecho habitual en los juicios, el suponer que cuando el resultado es malo o negativo, el primer presupuesto con el cual trabajan los abogados demandantes es que algún profesional no hizo lo que debía hacer, o lo que debía hacer lo hizo mal, y esto por supuesto trae muchas dificultades desde el punto de vista que si uno no tiene una historia clínica debidamente conformada y no tiene el consentimiento informado, el demandante, que es quien debería probar la supuesta mala praxis, se invierte la carga de la prueba en el juicio. Esto se llama la teoría de la carga dinámica, o sea, quién es el que tiene que aportar la prueba. Y cuando esto sucede, los profesionales tienen que demostrar que hicieron buena praxis. Por eso es tan importante la historia clínica y el consentimiento informado. El consentimiento informado no es otra cosa más que respetar los derechos del paciente respecto a la información que recibe para consentir válidamente un determinado tratamiento. La historia clínica ya es un instrumento más complejo. Complejo en cuanto a cómo se arma, los deberes que uno tiene que cumplir en la forma de estructurar la historia clínica, y lo que es peor, cómo redacta
los hechos acaecidos con un determinado paciente. Es muy difícil determinar qué cosa está bien escrita y qué cosa está mal escrita, porque es caso por caso. No hay un manual, un decálogo de cómo hacer una historia clínica. Y a eso hay que agregarle que cada uno de nosotros tiene una sintaxis ya adquirida en el colegio y que está sustentada básicamente en la estructura de escribir para entendernos nosotros. Cuando alguien escribe, no un documento, sino un relato, lo escribe para entender qué quiso decir o qué pensó o cuáles fueron los hechos que le llamaron la atención. Uno escribe, técnicamente escribe para uno. La historia clínica es el polo opuesto. Uno debe escribir para terceros. Y esos terceros, en líneas generales, cuando hay un conflicto, es un abogado. Con lo cual, cualquier cosa que les permita al abogado, en general, no hablo de todos los abogados, hablo de los abogados litigantes, lo que le permite al abogado, cuando encuentra un discurso que es admisible con supuestas mala praxis, va a aprovechar ese resquicio para plantear su demanda. Como la práctica es subjetiva, quien haya dicho A, seguramente el abogado demandante va a encontrar a alguien que diga B, C o D. Es habitual esto, es una práctica inclusive hasta razonable, por supuesto, al ser una práctica individual y subjetiva, cada uno de nosotros puede haber escuchado o haber interpretado. Yo aprendí aquí lo que significa la búsqueda del significante. Y cada día entiendo más que el significante para Adriana puede ser una cosa y para mí puede ser la otra. Y seguramente, dado nuestras distintas formaciones, para mí el significante no tiene ningún valor. Lo único que tiene valor es el significado. Dice el Código Penal: el que matare a otro tiene pena de prisión de 8 a 25 años. No hay significante que valga. El significado de la letra del Código Penal referido, artículo 89, referido al homicidio, es textual. Lo único que le queda al juez, al fiscal y al defensor es si le aplican 8 o le aplican 25. Si a esos 8 y 25 no hay algún agravante, parricidio, matricidio, todas las características del artículo 80 que llevan a que a más de 8 y 25 hay un agravante, que se les aplica a ustedes, porque tienen un vínculo de poder. O sea, si en la Argentina existiera algún profesional culpado de homicidio por abandono de persona, el artículo que se le aplicaría es agravante porque está vinculado a una posición de poder. Esto, por suerte, en la Argentina todavía no hay ningún caso y va a ser difícil que lo haya, porque la mayoría de los casos no se encaran desde el punto de vista de la técnica de administración de justicia o la técnica del derecho penal, sino más bien del derecho civil, que es cuánta plata le puedo sacar a Cecilia por una supuesta mala praxis. Entonces, reitero, como concepto general, si ustedes tienen un pleito, una simple demanda, si no tienen la historia clínica debidamente conformada y no tienen el consentimiento informado, eso ya es punible. No importa la cuestión de fondo, el abogado va a ir a que incumplió con los deberes que marca la ley y que marca el Código Civil, que es hacer la historia clínica como un deber que no se puede dejar de lado, y no cualquier historia clínica, no un resumen en un cuadernito como notas complementarias, tiene que tener forma y fondo. Y el cumplimiento del deber de informar debidamente al paciente a través del consentimiento informado, que tiene que ser por escrito y firmado, porque
en la justicia, todo aquello que no esté escrito y firmado no tiene el mismo valor, porque todos los juicios, sustancialmente, la importancia de la prueba está en la prueba documental. El documento. ¿Existe el documento? Fenómeno. Es la prueba de mayor rango. Si no existe el documento, tenemos que apelar a otros recursos, como puede ser una declaratoria, como puede ser un peritaje, digamos, no tienen el mismo rango de valor el resto de los sistemas probatorios. El primer elemento que va a pedir cualquier abogado que defienda a un profesional es la historia clínica y el consentimiento informado. Tanto el abogado defensor como el fiscal o el querellante. Digamos, si yo tengo que demandar a una persona, lo primero que voy a pedir, en el caso de que sea un juicio de mala praxis, es el secuestro de la historia clínica. Que hoy por hoy el secuestro de historia clínica se hace a través de un sistema nuevo que implementó el Código Civil, que es el habeas data. Antes, cuando a alguien le hacían un secuestro de historia clínica, más o menos entre que ordenaban el secuestro y la ejecución del secuestro, más o menos 30 días. Ahora son 12 horas. El juez que firma el habeas data de un secuestro de historia clínica hoy a las 6 de la tarde, mañana, a partir de las 6 de la mañana en adelante, el oficial de justicia va y procede a hacer el secuestro de historia clínica. Entonces, antes, cuando la gente me llamaba, me decía, mirá, un conflicto, pasa esto, pasa lo otro, o recibí una carta de documento que tengo que presentarme, bla, bla, bla. Yo sabía que tenía un plazo para sentarme con el profesional, un poco lo que contaba Adriana, digamos, cuando hay un problema en causa, generalmente me llaman, nos reunimos con el profesional y con Adriana o con Cecilia, digamos, y ver si lo que está escrito es autoincriminatorio en principio, si está todo lo que tiene que estar o si hay cosas que no deben estar, y entonces podíamos remendar esos errores o omisiones. Hoy, a las 6 de la mañana, citar al oficial de justicia para hacer el secuestro de historia clínica, yo ya no tengo tiempo de nada. No tengo tiempo de trabajar sobre esa historia clínica y ver si hay errores o omisiones que puedan ser en contra o que no resuelvan una determinada situación en un juicio. Por eso es importante y cada vez toma más importancia el trabajar, el pensar la forma de evitar caer en un juicio. Y no porque todos los juicios terminen en condena. Por suerte, si uno habla estadísticamente, digamos, los números puros, solamente llega a condena o arreglo extrajudicial menos del 10% de la cantidad de demandas. Entonces, si yo tengo en un año 5.000 demandas, 500 llegan a condena. Entonces, 500 parece mucho en lo individual, digamos, porque alguno de los 500 que le tocó es el 100%. Pero si tomamos en proporción a la cantidad de demandados, todavía sigue siendo bajo el nivel de condena o arreglo extrajudicial, más que condena. Porque a nivel de condena no llega ni el 1%, condena judicial. Porque las compañías de seguros han determinado que es más barato, es más razonable ir a un arreglo extrajudicial que ir a un juicio. Porque el juicio es largo, promedio 8 o 10 años, y además de ser largo, es caro. Con lo cual las compañías de seguros hoy, cuando ven o tienen una presunción de que hay una factibilidad de condena, van a un arreglo extrajudicial. Los montos de arreglos extrajudiciales en el área de salud mental son muy bajos. Hoy, a duras penas, un arreglo extrajudicial con un caso grave en el área de salud mental, podemos estar hablando de 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones de pesos. Son muy bajos. Piensen que, por ejemplo, en obstetricia o en minoridad, puede haber condenas por 22, 25 millones de pesos, comparado con 2 millones, 3 millones en el área de salud mental, todavía seguimos seguimos teniendo valores de resarcimiento muy bajos. Esto me lleva a un tema en particular
que es digamos, las novedades o la situación novedosa en los juicios de mala praxis en el área de salud mental. El nuevo código el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado en agosto del 2015, y que está en plena vigencia, cuando en los primeros años, 2016, 2017, y hasta el 2021, no había condenas, o sea, no había lo que nosotros llamamos jurisprudencia, no había casos resueltos. Entonces, ¿cómo se iba a regular la siniestralidad, las demandas y las condenas? Era una incógnita, porque hasta ahora no se había logrado ninguna condena. Bueno, a partir del año pasado empezó a haber condenas. Los montos no se modificaron sustancialmente, siguen siendo esto que yo acabo de decir, por casos graves, 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones. Lo que cambió es la estructura de la condena. ¿Qué quiero decir con esto? Y espero ser claro. Antes, para condenar a un profesional, debía cumplirse la acción, el acto profesional, la tipicidad, digamos, tenía que estar tipificado, digamos, uno tenía que, esa conducta tenía que estar tipificada en el Código Civil o en el Código Penal, en el caso que fuera penal. Tenía que ser antijurídica y tenía que haber un factor de atribución, la causalidad. Esto era muy importante porque era el punto más difícil de probar. El fiscal o el querellante tenía que probar que el acto que yo había realizado era lo que había ocasionado el daño. Eso, con el nuevo Código Civil, quedó en desuso. Ahora el factor de atribución es el daño. ¿Hay daño? Hay condena. Después de que se determina que hubo un daño, la condena está en la interpretación del juez con respecto al factor de atribución, pero es a posteriori. Primero viene la condena y después viene el factor de atribución. Pero es condena. Ya no es, yo no tuve nada que ver con la consecuencia de mi acto, fue por otra causa, pero como hay un daño, ahora yo lo condeno. Después determino el monto. Y ahí también ha aparecido en el nuevo Código Civil otros factores que son a tener en cuenta. Antes, en líneas generales, el 99% de los casos era el valor, o lo que se considera el valor resarcitorio, que era muy indefinido, era muy difícil de cuantificar el daño, sobre todo en personas enfermas, porque estamos hablando de pacientes que están enfermos. No es que yo entré sanito a una sala de cirugía y me morí por una causa que no tiene nada que ver con la causa por la cual entré a cirugía. En esos casos, el factor de atribución no solamente era directo hacia el cirujano, hacia el anestesista o al hospital, sino que además los montos eran gigantes porque yo era una persona sana, económicamente activa, se cuantificaba cuánto yo dejé de ganar, eran montos considerables. En los pacientes de salud mental, esto es el primer factor que se analiza, que ese señor, por estar enfermo, psicológico o psiquiátricamente, tiene un valor económico disminuido. No me pregunten de dónde sale esta apreciación, pero porque yo no la considero correcta, pero no importa, digamos. Es como que la justicia ha tomado que el valor del hombre enfermo psiquiátricamente no es el mismo de un valor de una persona que no está enferma psiquiátricamente. Es así. He preguntado reiteradas oportunidades cuál es el criterio y nadie sabe contestar porque esto deviene de del legislador que hizo el código, con lo cual tratar de interpretar a nuestros queridos legisladores sería misión imposible. Que además los legisladores no tienen conocimiento de esta materia. Generalmente son abogados o no son nada, pero psiquiatras o psicólogos hay muy poquitos.
Es más, psiquiatra creo que no hay ninguno. Y psicólogo fue el que hizo la nueva ley de salud mental. Otra pieza complicada para el buen ejercicio de la práctica profesional en el área de salud mental. Porque básicamente repite los mismos conceptos que la ley de los derechos del paciente y tiene un componente ideológico significativo, con lo cual, digamos, partimos de un desequilibrio al menos entre los derechos del paciente, los derechos del terapeuta, las obligaciones del paciente y las obligaciones del terapeuta. Tengo la sensación que toda esta legislación ha inclinado la balanza a favor del paciente en contra del terapeuta. En el único lugar donde nosotros podemos equilibrar ese desequilibrio de la ley es en el consentimiento informado, donde nosotros podemos volcar cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones del paciente. Nosotros podemos decir como derecho que el secreto profesional no es absoluto, que yo tengo no solamente el derecho, sino la obligación de levantarlo ante un riesgo cierto inminente para sí o para terceros o hechos delictuales. Entonces, esa es una limitación del derecho del paciente y es una exposición de mis derechos como terapeuta ante la eventualidad que sucediera algo de esto, de hacer la manifestación correspondiente ante quien corresponda. Entonces, el derecho a cobrar honorarios, algo, digamos, fundamental. Si ustedes no ponen en el consentimiento informado que esta práctica profesional que ustedes realizan es con honorarios, el día de mañana, si el paciente por alguna razón dejó de pagarles durante un tiempo y quieren reclamar los honorarios que no percibió, si no están en el consentimiento informado, dudo que lo cobren. Habría que hacer un juicio por cobro honorario, sin documentación respaldatoria, muy difícil. Porque ¿cuál sería el argumento del abogado defensor de ese reclamo de honorarios? Que la licenciada Carolina Roca se ofreció a atenderla gratuitamente. ¿Y cómo pruebo yo que no es cierto que Carolina Roca le dijo al paciente, yo te voy a atender pro bono, gratis o lo que fuera? Entonces, en el único lugar donde efectivamente nosotros podemos volcar el régimen de honorarios es en el consentimiento informado. La modalidad de tratamiento, la obligación del paciente de respetar las directivas profesionales del terapeuta, el cumplimiento o no de las directivas que yo le pueda dar respecto a la atención en un equipo interdisciplinario, llámese psiquiatra, neurólogo, lo que fuera. Si yo no ato el buen ejercicio profesional que tengo que hacer con el resto de los profesionales en equipo interdisciplinario en un cumplimiento efectivo, yo atento contra mi propio resultado. Es típico de los pacientes que no deben fumar cuando van al neumonólogo y el neumonólogo lo primero que le dicen, tenés que dejar de fumar. Algo obvio. Porque si no dejas de fumar, te vas a morir. También es obvio que la voluntad del paciente de dejar de fumar no es por una indicación profesional, es porque se da cuenta que si no deja de fumar, se muere. Yo soy diabético. ¿Qué me dijo el diabetólogo apenas empezó el tratamiento? Lo primero que me dijo, tenés que cuidarte en las comidas, bueno, bla, 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 tenés que tomar toda una catarata de medicación. Todo eso para no caer en ser insulino dependiente. Que a los efectos de cómo uno vive es exactamente lo mismo, siendo insulino dependiente o no siéndolo. El problema es que el deterioro del cuerpo, esto es lo que me explicó el diabetólogo, ¿por qué yo no tengo que caer en eso? Porque el deterioro que uno tiene como persona en su cuerpo, fundamentalmente en su corazón, en sus riñones, es que con la insulina dependiente se acelera el proceso. Entonces, me dijo así, tenés que evitar
caer en ser insulino dependiente la mayor cantidad de años posible, porque en algún momento lo vas a hacer igual. Pero no es lo mismo hacerlo cuando tenés 60 años que cuando tenés 80 años. Porque la calidad de vida que vas a tener es mejor. Bueno, en salud mental es exactamente lo mismo. Los pacientes que tienen que estar medicados, tienen que estar medicados. Y si no lo entienden por las buenas, lamentablemente, cuando se desequilibran o se desorganizan, el proceso de desgaste, el proceso de riesgo es mayor para ellos, no para nosotros. Entonces, la obligación de ir al psiquiatra y de tomar la medicación es del paciente o de algún otro, no nuestro. Antes de dar una indicación de esta naturaleza, tienen que pensar si efectivamente el paciente se les para de mano, le dicen que no, ¿qué van a hacer ustedes? Si van a seguir con el tratamiento, no van a seguir, si esta es una condición insolayable para el paciente o no, si uno puede continuar con el tratamiento sin la medicación, digamos, esto es básico. Porque si ustedes determinaron que un paciente sí o sí tiene que tomar medicación, volverse atrás es perder el dominio del tratamiento y del paciente. Pero esto es caso por caso. No podemos generalizar en estas circunstancias. Tenemos que buscar, digamos, el análisis contextual de ese paciente. No es lo mismo tener un paciente en ese estado con una familia que lo contenga o sin una familia que lo contenga. El control de la ingesta de la medicación es un tema delicado, porque esto estaba históricamente, las directivas del control de la ingesta de medicación, esto históricamente estaba en manos del psiquiatra. La nueva ley de salud mental lo pone en manos del equipo interdisciplinario, cualquiera sea el miembro que tenga que actuar. Ya no es más facultad solamente del psiquiatra. Puede ser del psicólogo, del psicopedagogo, del terapista ocupacional, del acompañante terapéutico, cualquier otro miembro que participe en el equipo interdisciplinario. Por supuesto, están más calificados para hacer esto el psicólogo y el psiquiatra. No estoy hablando de la prescripción, que es una facultad que se mantiene legalmente en manos del psiquiatra porque es el único que puede prescribir medicación. Pero de la prescripción al control de la ingesta de la medicación o el control de los efectos de la medicación, hay un mundo entero. Esos otros puntos están en manos del equipo interdisciplinario. Llegado a este punto, lo primero que voy a hacer es alguna duda, alguna inquietud. Yo veo que hay dos en el chat, no sé si... No, ahí el que quiera puede levantar la mano y le activamos el micrófono si tienen dudas o las pueden escribir en el chat también. ¿Hay algo? ¿Alguna pregunta? Estoy perdiendo mi encanto. O nos dejas a todos atónitos. O ya se fueron y apagaron la cámara. No, están acá, están acá. Bueno, avancemos. Avancemos. Hay algunos puntos en términos generales que han sido... Esto queda grabado porque se me dificultó entrar. Sí, queda grabado. Hay algunos temas, digamos, yo doy estas charlas en, no sé, 20 lugares distintos y prácticamente todas las semanas tengo una charla de esta. Y hay preguntas que se repiten, digamos, porque son las mayores inquietudes que tienen ustedes. Secreto profesional, un tema sumamente conflictivo para ustedes porque no captan bien cuál es el límite del secreto profesional. Independientemente de la definición respecto a
cuáles son los alcances del secreto profesional, eso está escrito y es riesgo cierto inminente para sí o para terceros o hechos delictuales. La definición no implica cuál es el límite del riesgo cierto e inminente. Es fácil determinar o considerar cuál es el riesgo, porque eso es más sencillo. Una persona que se corta o tiene heridas autoinfligidas tiene un riesgo cierto. Ahora, después hay que analizar qué tipo de corte es, cuál es la profundidad de los cortes, cuál es la patología que lo lleva a tener ese tipo de conductas, si hay una familia que la controle o no la controla, si está solo, digamos, hay un montón, porque eso va a determinar a lo mejor el grado de inminencia de un acting out a un pasaje al acto. Ahora, si apuestan al acting out como consejo o como sugerencia general, tampoco dejen de hacer lo que deberían hacer si ustedes consideran que ese riesgo puede transformarse en un riesgo cierto e inminente. Porque no es que el paciente dice, bueno, mira, por ahora es riesgo, así que no te preocupes. Después vemos la inminencia, o yo te voy a avisar cuando venga la inminencia. No funciona así. Entonces, preventivamente, aquellos pacientes que ustedes consideran de riesgo, lo bueno o lo aconsejable, lo correcto, es tomar las medidas de prevención. Llámese, derivarlo a un psiquiatra si es que corresponda, hablar con la familia, medidas más extremas, algún acompañante terapéutico, o medidas aún más extremas, una internación voluntaria o involuntaria. O sea, no dejen que el transcurso del tiempo determine si ese acting out va a ser o no un pasaje al acto. Porque no hay aviso. Es más, a veces no hay aviso de ninguna naturaleza. Uno no determina el riesgo y las cosas suceden igual. Esa es una pregunta que me reiteran en muchas oportunidades. Otro tema importante es la minoridad. Cómo el nuevo código resolvió la minoridad. Antes de seguir, ahora veo que en el chat hay 8. ¿Quieren contestar alguno? ¿Que conteste alguno? Sí, pero les pido que levanten la mano de Zoom, la mano digital, porque yo no veo todas las caras y si no, no puedo habilitar el micrófono. El que tenga preguntas, que levante la mano del Zoom y yo lo veo. Ahí está. Ahí le habilito el audio a Paula. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, bien. Paula. Hola. Con respecto a indicación de hacer una interconsulta, que uno cree que necesita una indicación un paciente. Yo esto lo consigno en la historia clínica, ¿no? En el día de hoy se le sugiere o se le indica que haga una interconsulta. Si la persona no quiere hacer la interconsulta, o sea, yo igualmente lo consigné, eso lo tiene que firmar en la historia clínica sí o sí, o ya basta que yo lo haya consignado y decir que, bueno, que no está de acuerdo. O sea, ¿eso tiene que estar firmado por el paciente o yo solamente lo escribí? Ok. Tengo que ir un paso atrás para poder dar una respuesta ajustada a lo que acabo de decir. Si yo escribo algo en la historia clínica que considero esencial para el paciente y el resultado del tratamiento, no me basta con escribirlo en la historia clínica, porque si yo lo pongo y no va o no lo hace, y hay un resultado negativo respecto a ese incumplimiento, yo he sido cómplice o he sido negligente con respecto al sentido de cumplimiento de la orden que yo di. Si yo tengo un paciente que voy a derivar a cualquier profesional, no hablemos de un psiquiatra porque es es el ejemplo por excelencia, hablemos de un neurólogo
o de un, ¿cómo llaman los que tratan los problemas de tiroides? Un Endocrino. endocrino. Porque supongo que la paciente puede tener un problema de tiroides, que, por lo que sé, a veces trae aparejado problemas de depresión. Entonces, no es que yo le dije, anda a ver un clínico para el dolorcito de panza. Yo até esa interconsulta en función de que tiene que ir y me tiene que traer los resultados para hacer una evaluación si lo que trajo de vuelta tiene alguna incidencia sobre mi tratamiento, sobre la característica de mi tratamiento. Y además tengo que tener comunicación fluida con ese otro profesional. Les doy un ejemplo más gráfico, porque digamos, hay ciertas cosas de la medicina que son incomprensibles para todos nosotros. En pediatría, en minoridad, la interconsulta con el pediatra de chicos es fundamental. Porque el pediatra es, en línea general, es el primero que detecta irregularidades en el crecimiento del chico o en el comportamiento del chico. Es quien lo ve más seguido, más periódicamente referido a su salud física. No estoy hablando de la salud psíquica. Entonces, los que atiendan minoridad, chicos, no minoría, chicos, es aconsejable que se pongan en contacto con el pediatra. ¿Quién es el primero en descubrir que un chico ha sido abusado o violado? Pediatra. El pediatra. Porque ¿de qué se queja un chico chiquito que ha sido abusado o violado? ¿De qué se queja? ¿Qué le duele? Dígalo en términos polares, por favor. La cola. O sea, el primer síntoma de que un chico ha pasado por algún proceso de abuso es el pediatra. Entonces, cuando viene la mamá con una sospecha de que el chico ha sido violado, abusado, lo que fuera, con quien tiene que primero consultarle con el pediatra, a ver si él detectó algo. Ahora, si él detectó algo y no hizo la denuncia, es un soberano HDP. Porque es él el que detecta el primer síntoma y el síntoma por excelencia de un abuso o una violación de un chico. Después vienen los aspectos psicológicos de un abuso o de un maltrato. Y después viene la justicia para determinar quién es el abusador o el maltratador. Porque hasta ese momento que la justicia lo determina, uno puede tener sospechas sobre A, B o C, pero no tiene sentencia definitiva o sentencia firme sobre ese supuesto abusador o maltratador. Por eso, Paula, la respuesta concreta a tu pregunta es, si lo escribiste en la historia clínica, tenés que actuar en consecuencia. Si era esencial que fuera esa interconsulta, tenés que insistir con que la haga. Ahora, si no era esencial que fuera a ese clínico, por ejemplo, o lo que fuera, no importa la especialidad, simplemente pone que la paciente se niega a concurrir a esa interconsulta por el motivo que fuera. Y no hace falta la firma. La firma en la historia clínica es parte de nuestro folclore. No tiene ningún valor. O tiene un valor, si se quiere, relativo, porque lo que le da valor a lo que yo escribo es el instrumento. Yo en todas las charlas, y espero que no haya gente que haya repetido, porque siempre pongo el mismo ejemplo, ya los aburro con el ejemplo. Es como si yo a Adriana le debo 1.000 pesos. Y le quiero pagar a Adriana los 1.000 pesos. Pero mira, Adriana, me quedé sin cheques. Pero te quiero pagar hoy. Por lo tanto, voy a agarrar una hoja del cuaderno y voy a dibujar un cheque igualito, exactamente igual al que yo tengo en el Banco Santander. Mañana pasá por la sucursal
de Avenida Luis María Campos, y andá y cobralo. ¿Qué creen ustedes que le va a decir el cajero a Adriana respecto de ese cheque? ¿Cómo, Cristian? No digamos que. No, no digamos. Pero seguramente no lo va a cobrar. Porque aunque se parezca, no es un cheque. La historia clínica es un cheque. Por lo tanto, si yo escribo en la historia clínica o en el cheque, tiene valor de verdad. Y esto técnicamente, y es un tercero quien tiene que demostrar que ese cheque o esa historia clínica no es auténtica. Si uno hace lo que tiene que hacer, es imposible probar que una historia clínica no es auténtica, porque tiene todos los requisitos formales y el contenido será cuestión de análisis a posteriori cuando se plantee el juicio o la controversia respecto a lo que dice la historia clínica. Entonces, mi estimada Paula, si escribiste una derivación y la persona no va, si es esencial respecto a tu tratamiento, tenés que insistir para que vaya y explicarle por qué, digamos, utilizar la mejor herramienta que tenemos las personas humanas, que es el decirnos las cosas de tal manera para que el otro cumpla. Y si no cumple y es esencial, tenés el derecho de dar por terminado el tratamiento por incumplimiento de la normativa respecto a indicaciones profesionales. Que eso está en el consentimiento. Ahí decía Andrea en el chat también eso, ¿no? Es importante que esto quede registrado, el paciente lo firmó al comenzar, con lo cual es posible dar por terminado un tratamiento si incumple con las indicaciones. Correcto, exactamente. Bien. Esto sería un incumplimiento menor, si uno quiere. Hay incumplimientos que son mucho más graves, digamos. En adicciones los incumplimientos son bastante frecuentes. Entonces uno tiene el poder de decir, es este incumplimiento más otro incumplimiento motivo suficiente para que yo no quiera atender más. Es la puerta de salida que nosotros dejamos para que ante una causalidad muy importante respecto a estos incumplimientos, yo me sienta incómodo con ese paciente y no lo quiera atender más. Ya, se acabó el problema. Ahora, si es un incumplimiento menor, algo que no tiene mucha importancia, yo puedo decir, bueno, no lo sigo tratando. Pero Ok, ya gracias. de ahí en adelante tengo que ser muy severo con respecto a otras directivas que yo le pueda dar. Amaranta. Sí, Amaranta tenía una pregunta, te activé el micrófono, tenés que activarlo vos ahora. Ahí está. La verdad, perdón, pero con este tema se me olvidó lo que iba a preguntar, así que pregunto. Bueno, si te acordás de nuevo, levantás de nuevo. Dale. Cristian. Ahí te puse para activar micrófono. Hola, Cristian. Bueno, ¿qué tal? Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta puntual es con respecto a esto de la indicación de derivación en la historia clínica, ¿no? En el caso de los psicólogos. Capaz que no me sale bien formular la pregunta, pero bueno. No trato. importa. ¿Por qué nosotros, digo, la comunidad de psicólogos, tenemos que tener tanta rigurosidad y seguimiento con respecto a cuando indicamos una derivación en los pacientes y otros médicos de otras especialidades, cuando indican una derivación a un estudio u otra cosa, lo indican y punto? La explicación Porque está... ¿sabe por qué, Ricardo? Porque me da la impresión de que siempre la psicología queda siendo como, es un término viejo y gastado ¿no? Como el auxiliar de la medicina, como que siempre tiene que estar justificando lo justificado de lo justificable. Correcto. ¿Se entendió la pregunta? Perfectamente. Disculpe si por ahí está mal formulada, pero me No, sale no, hacerla en estos términos. está muy claro y espero en la respuesta también ser claro. Hay dos elementos. Primer elemento, hay una ley que se llama la nueva ley de salud mental,
donde dice que la práctica profesional de la psicología se establece como conducta de equipo interdisciplinario cuando así corresponda. Por ende, cualquier derivación que yo hago a otro profesional, si la considero necesaria, digamos, la considero esencial, tengo que efectivamente considerar que es esencial y por ende necesito saber el resultado. Necesito saber si se produjo y además si se produjo el resultado. Cuando uno va a un clínico y el clínico lo deriva a un traumatólogo, el clínico no trabaja en forma de equipo interdisciplinario con el traumatólogo. Son independientes. El clínico hace su trabajo y el traumatólogo hace el suyo. Son incumbencias diferentes y que no necesariamente trabajan en equipo interdisciplinario. Eso una. Segundo tema, y también importante en la respuesta, es que ustedes tienen una práctica profesional tentadora para los abogados, para la demanda de los abogados. Porque vuelvo a reiterar algo que dije al comienzo, no hay protocolos, hay subjetividad en el tratamiento de acuerdo a la escucha, de acuerdo a la orientación. Por ende, esto hace que todo sea cuestionable, sobre todo para los abogados que siempre le encuentran la quinta pata al gato a cualquier cosa. En otras prácticas profesionales hay un protocolo, entonces el abogado dice, cumplió, genéricamente hablando, ¿no? Digamos, cumplió con el protocolo, bueno, ahí no puedo probar nada, ¿no? Ahí no hay plata, dicho en castellano antiguo. En ustedes siempre hay plata. Poca, mucha, muchísima o en raras ocasiones pocas. Mire, yo empecé hace 20 años, yo tengo una agencia de seguros de mala praxis, ¿no? Soy el titular de una agencia de seguros de mala praxis. En el año 2003 empecé a trabajar en el área de salud mental, específicamente. Juan Castro, no sé si recuerdan el caso, bueno, fue el disparador para que me empezaran a llamar de clínicas, sanatorios y profesionales del área de salud mental. Y a partir de ese momento, de ese caso que fue muy testimonial, los abogados descubrieron que hay un nicho dentro de la medicina, que es salud mental, que es económicamente muy rentable. Porque los giros de las demandas son muy rápidas, a veces se resuelven en el término de una semana. Y poco llega a juicio, y las compañías de seguros tienen una debilidad porque saben que son juicios que no dependen de un protocolo donde yo pueda demostrar que el médico hizo lo que tenía que hacer, independientemente del resultado. En salud mental, el resultado es un componente, pero la gestión es otro componente. Si yo vengo haciendo actos de mala praxis sin daño, es solamente un antecedente, no una condena. Ahora, si en esos actos de negligencia sucede algo que origina un daño, ahí los antecedentes van a ser muy importantes. Ejemplos. No voy a dar nombre porque es gente conocida, pero hace muy poquito tiempo atrás, un psicólogo, miembro importantísimo del equipo interdisciplinario de Eva Giberti, escritor de libros, profesor universitario, fue condenado por pederasta. Y después que lo condenaron empezaron a aparecer los comentarios de sus colegas, de un montón de gente que estaba alrededor que decía, sí, es cierto, ¿viste? Andaba en cosas raras, lo de España, ya estaba siendo investigado en España.
Esos fueron los antecedentes que terminaron después condenándolo. No hablemos de la condena porque da vergüenza, 3 años con arresto domiciliario. Con lo cual, digamos, la condena muchas veces no tiene nada que ver con la gravedad del delito o de la acción. Otro ejemplo, otro psiquiatra muy reconocido, que se llama igual a otro que sale en televisión, son primos hermanos, pero digamos, uno es bueno y el otro es malo, se dedicaba a poner a su nombre propiedades de pacientes octogenarios o gente mayor, le sacaba los bienes y los ponía a su nombre. A ese señor lo condenaron por estafa, delito mucho más grave que la mala praxis. Pero ¿qué en definitiva lo terminó condenando? No solamente la denuncia del caso del querellante en particular, que fue el primero que lo denunció, sino todos los antecedentes que tenía, porque este señor tenía un montón de propiedades que había recibido generosamente de sus pacientes. Gente mayor, engañada, por supuesto, por esta persona. Por eso insisto en esto. No es que ustedes tienen, aparte de lo que dijiste, es cierto. Para la legislación argentina ustedes siguen siendo auxiliares de medicina. Eso es vergonzoso, pero es un dato de la realidad. Porque en definitiva, doctores, se los considera a los odontólogos, a los kinesiólogos, ¿por qué no a los psicólogos? Aquel psicólogo que tenga el título de doctor, ¿no? No el título de licenciado. Otro absurdo. A nosotros se nos llama doctor siendo abogado. Y lo que en realidad somos licenciados en abogacía, no doctores. Pero el uso y costumbre ha hecho que nos metan el título de doctor. No sé si te he respondido, Cristian. Bueno, me alegro. Ricardo, tengo 2 del chat y después la de Ada que levantó la mano también hace un ratito. Hay una que Mairena pregunta en qué casos el paciente debería firmar la historia clínica, y otra de Soledad que me parece interesante, que es que si por algún motivo no se hizo firmar el consentimiento al inicio, o se hizo, pero después hay que cambiar, digamos, alguna condición o alguna cuestión se omitió, ¿se puede resarcir esto haciéndolo a posteriori? Bueno, en la primera pregunta, ¿cuándo el paciente debe firmar la historia clínica? Hay que tomar un patrón de conducta, digamos, o nunca o siempre, o un análisis personal diciendo, bueno, le voy a hacer firmar en los casos que yo considere que hay cierto riesgo de que lo que me dijo, lo que yo le dije, se incumpla. O sea, no hay una normativa específica para el tema de cuándo debe firmar. Yo personalmente creo que nunca debe firmar, porque reitero este concepto, yo tengo que partir de que lo que yo estoy haciendo con la historia clínica tiene valor de verdad, entonces la firma, y sí, me agrega más un concepto hacia el paciente de que firmó algo que para mí como beneficio en defensa del juicio. Yo no puedo argumentar en la defensa del juicio el simple hecho de que el paciente me firmó. El firmar una historia clínica es un asentimiento, es asentir algo, no consentimiento. La diferencia entre asentimiento y consentimiento es la información. Les doy unos ejemplos. Nosotros tomamos el colectivo. Apoyamos la tarjeta SUBE. ¿Yo le estoy dando el consentimiento a que me descuenten el valor del boleto? ¿O le estoy dando asentimiento para que me descuenten el valor del boleto? Contesto porque es una pregunta técnica. Yo la Le sé, estoy dando una... Sí. Sí. Asentimiento. Muy bien, bravo. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder de discutir. Es un contrato típico de adhesión.
El contrato de la luz, el contrato del gas, los servicios públicos en general, son todos contratos de adhesión. O alguien puede decir, ah, no, a mí cobrame de tal forma, en tal fecha. No, viene el contrato cuando vos pedís la luz al servicio de luz de la capital o de donde fuera, vienen, te conectan y ni te hacen firmar un contrato. Y el contrato es igual para todos los que usan ese servicio. El consentimiento es otra cosa. El consentimiento es que yo me siento con Amaranta y le digo, mira, Amaranta, yo soy psicoanalista, cura por la palabra, toda la argumentación que yo quiera como psicoanalista. Y trabajo solamente en forma presencial. Y el turno que te doy, si vos no venís y no me avisás, te lo cobro igual. Y te voy a cobrar 500 pesos. ¿Qué pasa si ella arranca el tratamiento? ¿Qué hizo? ¿Un asentimiento o un consentimiento? ¿Aló? Si no ¿Qué hizo? firma, un asentimiento. ¿Un asentimiento? Si no, No. firma. No, si firma. Yo estoy hablando Si si firma. Si firma, un consentimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué derecho tenía ella? No firmar, no venir. O decirme, mira Ricardo, 500 pesos no, 400. Contrato bilateral, Cecilia, Ricardo. Donde Cecilia y Ricardo están en igualdad de condiciones de decir sí o no. Ahora, una vez que yo consentí lo que Cecilia como terapeuta me dijo, después no puedo decirle, che, Cecilia, vos no me diste lo que yo quería. Vos no me hiciste sana colita de rana. Vos empezaste a escarbar en mi subconsciente o inconsciente o lo que fuera y me sacaste todo para afuera. Yo no quería eso. Yo quería otra cosa. Bueno, pero vos firmaste acá, donde decía que yo hacía psicoanálisis. No era un cognitivista que iba a trabajar sobre pautas de conducta o lo que fuera. Cecilia fue clara. Y yo consentí porque la información que me brindó fue la suficiente para que yo tuviera el discernimiento para consentir en forma válida. Esto es lo que dice el texto de la ley. Consentir de acuerdo a la información recibida en forma válida. Porque si yo asiento un tratamiento por el simple hecho de ir, no es consentir, por lo tanto tengo derecho a reclamarle cualquier cosa que a mí no me guste o no me satisfaga. Quiero decir algo, porque no sé si la colega pregunta en relación a algo que yo dije antes de que vos entres, y que tiene que ver con situaciones que se presentan en nuestra práctica, que no son, si bien no son habituales, se presentan, que es, digamos, indicar que el paciente no se puede quedar solo, que el paciente no se puede hacer cargo de responsabilizarse por la ingesta de medicación, y en ese caso nosotros solemos citar al familiar o a quien haga las veces de acompañante del paciente, en el caso que sea un mayor, y escribir esto y pedirle que lo firme. ¿Eso no tiene valor? Sí tiene valor. Lo que no puedes hacer, o mejor dicho, esas son pautas de conducta, pautas de tratamiento, pautas de como quieras llamarlo, son pautas que al consentir tiene que cumplirlas. No, pero yo digo cuando el paciente está descompensado y nosotros evaluamos que no está en condiciones, porque corre peligro, de quedarse solo o de administrarse la medicación. Entonces yo cito un responsable, se lo digo, y además de decírselo, lo escribo en la historia y se lo hago firmar. Eso, si el paciente se suicidó y estaba solo, y a mí me dicen, ¿por qué no lo internaste? Vos sos responsable porque lo tendrías que haber internado. Y yo contesto, como dice en la historia clínica, la primera conducta que yo puse en juego fue hacer responsable a un familiar de que no lo deje solo
y de que le administre la medicación, y esto no fue observado a pesar de que asintió, consintió, no sé qué hizo cuando me firmó la historia clínica. No, cuando se hizo responsable, y es un consentimiento. ¿Por qué? Porque vos le diste la información. No es que vos le dijiste, mire, firme acá, y se acabó la historia. No, le explicaste por qué, no puede quedarse solo, le diste la información suficiente para que él consintiera en forma válida. Eso está no bien, está recontra bien, porque si siempre que hubiera alguna situación de riesgo actuáramos así, llamando a un familiar o a quien fuera, es trasladarle el riesgo de ese paciente a un tercero. Yo siempre pongo este ejemplo y que grafica esta situación. De las 24 horas del día, si va al consultorio media hora, ¿quién debe hacerse responsable de las 23 horas y media restantes del paciente? ¿Quién debe hacer? Y el paciente mismo, un tercero, si no está en condiciones de él mismo hacerse cargo. Correcto. Ahora, si yo no llamo al familiar y yo sé que el paciente no es autosuficiente, en realidad sigo siendo yo responsable de ese paciente las 24 horas del día. Cuando alguien me dice, ¿quién es el principal responsable? Quien tenga delegada la responsabilidad de hacer o de no hacer. Ustedes son responsables fundamentalmente del tratamiento, y la responsabilidad está dentro de los límites temporales y geográficos en el cual actúan. Ustedes están obligados legalmente dentro del consultorio a que el señor no se quite la vida dentro del consultorio. Yo he tenido casos de donde pacientes se tiran por la ventana del consultorio del terapeuta. Ese terapeuta no tiene defensa. Hace algunos años con Adriana decíamos cómo hacemos para cerrar los balcones que hay en Causa Clínica. Bueno, encontramos la solución de esa malla. No hay que poner reja tampoco. Antes era reja directamente. Ahora apareció este tema de la malla. Bueno, ya está. O prohibirle salir a los terapeutas al balcón. Las medidas de prevención son elementos centrales de la prevención. ¿Prevención qué significa? Prevenir que algo suceda. Entonces, si yo llamo a un familiar y le digo, mira, vos tenés que hacerte cargo de las 24 horas porque hay riesgo, sacar todo el material cortante, poner rejas si no tenés en tu casa, no lo dejes salir solo, todas las medidas de prevención básicas de una persona que tiene una ideación suicida. La ley no exige resultados, exige medios. No le van a decir, no te van a decir, Adriana, ¿por qué no lo internaste? Pueden decir, y con el diario del lunes, ¿por qué no lo internaste? En realidad, no lo internaste porque la medida que aplicaste era la medida conveniente en ese momento y en esa instancia. Ahora, si está absolutamente desbocado, está absolutamente incontrolable, no le vas a decir al familiar, llévatelo a tu casa y cuídalo. Seguramente vas a tomar alguna medida más drástica o más intensiva, que puede ser un acompañante terapéutico, que es alguien más adecuado para el cuidado de este tipo de pacientes, o simplemente la internación. El proceso agudo, yo personalmente creo que el mejor método, no el último método, tiene que ser la internación, en proceso agudo. Ahora, distinto es si no es un proceso agudo. Ahora, si yo, mucha gente me llama y me pregunta, si yo tengo un paciente brotado en el consultorio y mide 1,90 m y pesa 120 kilos, y la profesional es una cosa chiquita de 1,60 m que pesa 40 kilos, ¿qué le voy a decir a la profesional? Agarralo y no lo dejo, no lo suelte. Salen los dos por la ventana. Entonces hay que ser criterioso. Esto que yo cuento un poco en broma sucedió. Y la respuesta que le di a esa profesional, abrí la puerta y que se vaya.
y andá y hacé una denuncia de fuga. Porque yo no le podía pedir a esa profesional que lo contenga mecánicamente. Chamalzame, hay distintas alternativas. Pero todo tiene que ver en el contexto donde la situación se produce. Si yo tengo, esto pasó en el Posadas, creo que con un adolescente. El área de salud mental estaba en el 9º piso, sin reja. Se tiró el adolescente y se llevó puesto al enfermero. Evidentemente, el área de salud mental no puede estar en el 9º piso sin reja. Es de sentido común. No sé si me fui del tema o sigo concentrado en la pregunta, porque a veces... Estamos bien. Vamos a veces habilitar a Ada. Me agarra el desvío y sigo de largo. A ver, Ada. Ada, habilitate. Ahí está, tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Nada, es una pregunta cortita, en realidad, preguntar si es condición que esté el diagnóstico por DSM-4 o DSM-5, porque el otro día hablando con un analista me ponía en duda y le dije, bueno, la verdad que cuando esté en la reunión lo voy a preguntar. Si es legalmente necesario que esté el diagnóstico presuntivo del DSM-4. Gracias. Mi estimada Ada, absolutamente obligatorio. En realidad lo que dice el texto de la ley es cualquier codificación internacional reconocida. Es un poquito más amplio que el DSM-4, DSM-5 o CIE 10. No sé si hay otras. Porque, por ejemplo, no se puede o no es legalmente válido la codificación psicoanalítica. Para aquellos que quieran utilizar la codificación psicoanalítica, pueden hacerlo, pero en primer término tienen que utilizar el DSM-4, el DSM-5 o quien fuera, y la codificación psicoanalítica. Este es un acuerdo que hice después de muchos años de esfuerzo con la EOL. La EOL me cuestionaba que tuvieran que poner diagnóstico por DSM-4, DSM-5 o lo que fuera. En ese momento era DSM-4. DSM-5 estaba en pañales todavía. Y terminamos negociando, sí, pongan el DSM-4 y también la codificación psicoanalítica, no hay problema. Si lo otro es una florcita que no agrega nada, ni quita nada. Pero es obligatorio, Ada. Como también es obligatorio volcar o describir el motivo de consulta. Ambas cosas son esenciales, porque nadie empieza el tratamiento por un diagnóstico presuntivo. Todo el mundo empieza por el motivo de consulta, que después se va, a medida que uno va conociendo al paciente. Yo hablo a veces como si fuera un psicólogo. Ustedes, a medida que avanzan en el tratamiento, empiezan a descubrir cuál es el diagnóstico presuntivo. Salvo que ustedes sean una genia y yo no me enteré, que apenas se sienta el paciente, dicen, este es el J28 en escala 1 o en el índice 1. Si ustedes logran eso, chapeau, no tengo más nada que decir. Ricardo, ahí nos había quedado pendiente si se puede modificar algo del consentimiento después, o se puede, digamos, ¿cómo podemos hacer la pregunta de Soledad que no respondimos? Perdón, Soledad, pero arranqué para otro lado y me olvidé. Eso la respuesta es, depende del paciente. Si yo tengo esas raras avis que van quedando, que se llaman neuróticos, y es una persona que tiene compromiso con el tratamiento, le puedo decir, mirá, yo cometí un error, tendría que haberte hecho firmar esto en su momento, tenés alguna dificultad, esto no es otra cosa más que darte una explicación de las características del tratamiento, cumplir con la ley, y hay un barbudo de pelo blanco que vino y nos dio una charla y me explicó lo importante de ese consentimiento. Si tenés algún problema, lo dejamos como está, y si no, firmame acá. Y te explico de qué es lo que está firmando.
Ahora, si yo tengo un señor ya paciente de un tiempo y que tiene un delirio persecutorio, no sé si está bien dicho o no, pero si tiene un delirio persecutorio y le saco un papel y le empiezo a explicar y le digo firmame acá, seguramente el tipo se me va a parar de mano y te va a decir, yo no firmo nada. No se extrañen que pacientes, abogados, no quieran firmar. Es frecuente, el abogado no quiere firmar nada. Y antes de firmar, si tiene que firmar, se lo va a llevar a su casa y le va a buscar la quinta pata al gato a ver dónde está la trampa, porque el pensamiento es dónde está la trampa. Cada paciente permite o no, después de un tiempo de tratamiento, hacerle firmar o no el consentimiento informado. En los casos de que uno dude de eso, lo que puede hacer es blanquear ese error cometido al inicio del tratamiento y poner una leyenda en la historia clínica diciendo que lamentablemente se cometió el error de no hacerle firmar el consentimiento, pero sí se explicó las características del mismo. Para nosotros los abogados, el uso de las palabras tiene un significado taxativo. Yo dije, se olvidó hacer firmar el consentimiento. No cumplí con el consentimiento, con la obligación del consentimiento. Son dos cosas distintas. Yo puedo cometer un error y blanquear ese error, decir, me olvidé, no lo hice en su tiempo, pero sí se lo expliqué. Que es un consentimiento inválido porque no hay prueba documental, pero al menos no hay intencionalidad de engañar al paciente. No sé quién hizo esta pregunta, pero espero haberle contestado. Bien, ahora Viviana, a ver. Después también no te olvides de dar tus datos, que hay gente que quiere preguntar por el seguro y esas cosas. Ok. Viviana. Buenas tardes, Ricardo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola. Bueno, a mí me parecen siempre muy interesante todo esto. Trato de tener, como vos decís, siempre las medidas. Yo lo que quiero consultar es por un ejemplo, ¿no? Un caso como ejemplar a oídas, por suerte a oídas. Una colega que trabajando con niños, desconozco su formación, ¿sí? No descubre un abuso ocurrido a los 6 años, una agresión sexual, ¿no? En la primera infancia. Luego esa paciente hace un tratamiento y todos los indicadores estaban a flor de piel, con otra profesional que sí tiene formación. Entonces, mi pregunta es, acerca de lo que sería, ¿no? ¿Qué es eso? Impericia, negligencia, omisión, o todo junto, ¿o qué? Por favor, porque esa parte me interesa sobre todo, ¿no? Que es donde a nosotros como sujetos nos pasan cosas también cuando escuchamos al otro, ¿no? Entonces... Absolutamente, absolutamente. En realidad, en este caso, sin conocer los detalles, es un claro ejemplo de impericia. Cuando uno define mala praxis, tiene que definir los 3 componentes esenciales de la mala praxis. Es negligencia, imprudencia e impericia. Negligencia es hacer de menos, pero con conocimiento. Imprudencia es hacer de más, pero con conocimiento. Impericia es falta de conocimiento. Evidentemente, esta profesional que no vio esos índices claros de abuso o de violación, es por falta de pericia. No cometió negligencia porque no tenía el conocimiento suficiente para haberse dado cuenta de esta situación. Ahora, si a esa impericia o a esa falta de pericia notás y no haces nada, evidentemente estás cometiendo negligencia e impericia. Y si se te ocurre no hacer lo correcto y hacer algo que no es correcto, tendría negligencia, imprudencia e impericia. Cualquiera de los 3 componentes es lo que se llama la causalidad. Se llama que por esa negligencia, imprudencia o impericia se produjo un daño.
hay que tener en cuenta la diferencia, porque a veces las palabras tienen un significado que hay que, digamos, buscarle fino la lectura. Daño no es lo mismo que trauma. Generalmente ustedes trabajan con el trauma. La cuantificación de un daño en un juicio de mala praxis no tiene nada que ver con el trauma, sino con las consecuencias de ese trauma. Entonces, si yo tengo un caso de alguien que no detectó esas advertencias, esos síntomas de haber sido abusado años atrás, y es porque yo puedo decir, porque el paciente no lo manifestó en su momento. ¿Cómo pruebo de que fui yo negligente al no hacer la denuncia? Esto me lleva a un ejemplo gráfico y muy importante. Colegios de la Ciudad de Buenos Aires tienen un protocolo muy estricto para cuestiones de abuso y maltrato, de cumplimiento súper obligatorio, con sanciones muy estrictas para aquellos docentes y directores que no lo cumplan. ¿Por qué está hecho ese protocolo? Para evitar justamente tener que interpretar si es o no es. Chico que manifiesta o venga con señales de violencia, se lo denuncia. Después será la justicia quien determine si hubo y quién fue. Lamento decirles que en líneas generales esto funciona bastante mal, porque hay muy pocas situaciones que terminen en condenas. En juicios penales, solamente el 3% de todos los procesos que se inician terminan en condena. El 3%. El resto, por distintas causas, va para un lado o para el otro. Es muy baja la efectividad en la justicia argentina respecto a condenas en el ámbito penal, que es este caso, ¿no? Abuso y maltrato. Bueno, pese a todo lo que se ha hecho en los últimos años contra la violencia de género, los femicidios son cada vez más frecuentes y más sanguinarios, con mayor alevosía. O sea, yo no sé cuál es la solución, pero que evidentemente las cosas no dan el resultado que uno espera, supongo que a lo mejor no tiene nada que ver ni con la pena, ni con el delito, tiene más que ver con la educación. O sea, si somos una sociedad violenta o machista, todo esto, digamos, las penas no resuelven el tema. Hace poquito en una clase de Derecho Penal nos enseñaron que en Argentina vira de la pena al conflicto. Que toda la política criminal de la Argentina debe dejar de mirar la pena y empezar a buscar los mecanismos de resolución de conflictos. Que tiene lógica, digamos. El problema es que esta lógica estaba sustentada en que el primer escalón de esta política era la familia. Escalón que lamentablemente, no digo que tiende a desaparecer, pero que ha sido modificado sustancialmente. Los conflictos ya pocas veces se resuelven en la familia. Después hay un segundo escalón, que es cuando empieza a participar el Estado con las normativas. Se empiezan a dar normativas específicas para una cosa, para la otra, para la otra. Tampoco andan muy bien, porque las normativas generalmente están redactadas en un idealismo, en una situación de irrealidad que cuando llegan a la práctica no cumplen su cometido. Tengo que interrumpir, Richard. Vamos a dar paso a las intervenciones de Cristian, de Florencia y de Amaranta, y ahí cerramos, porque ya nos estamos yendo de tiempo, ¿sí? Fenómeno. Igualmente, Adriana, como siempre digo, yo veo 27 preguntas en el chat. Después me copian el chat y yo le respondo a cada uno, no hay ningún problema. Sí, igual la mayoría las contestaste ya. Si queda alguna, te la vamos a pasar. Cristian. Bueno,
Bueno, sí, gracias, Ariana. Ricardo, disculpe que lo persiga con las preguntas. En realidad lo conozco desde el año 2010, cuando usted daba charlas en API Salud Mental en la calle Santa Fe y Callao. Correcto. Así que bueno, hace tiempo que lo conozco. Bueno, voy a la pregunta puntual. Esto de la cuestión de las firmas, ¿no? Que se les pide a los pacientes en la historia clínica. También, vuelvo un poco con lo anterior, ¿no? ¿No se torna un tanto persecutorio? Eh, Porque digo, vuelvo a... la negativa siempre existe, digo, el paciente puede negarse a no firmar. De hecho, no es la opción más viable que firmen siempre, No, está bien. El problema ¿no? cuando no firma, el problema cuando no firma es que el conflicto que se pueda generar me lo recibo yo. Si yo tengo que cumplir con una normativa jurídica o judicial de hacerle firmar un documento, no me queda más remedio que hacérselo firmar. Yo pongo un ejemplo muy concreto. Si uno tiene que hacerse una cirugía y en el momento de hacerse la cirugía viene generalmente alguien del quirófano y le dice, tiene que firmar el consentimiento informado del cirujano y del anestesista. Y uno le dice, no, no lo firma. ¿Qué pasa? No, en ese caso no se da. Uno firma antes de una cirugía 50 papeles que ni sabe lo que está firmando. Correcto. Eso es cumplir con el requisito del consentimiento informado, pero no cumplir con la esencia del cumplimiento dando la información necesaria. Antes de entrar a una cirugía, debería venir el anestesista y el cirujano y decirle, Ricardo, te vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, tomamos todas las medidas, no sé, lo que corresponda hacer. Ahora, si no lo hacen, no invalida la obligación. Ellos cumplen con la condición necesaria no suficiente. La condición necesaria es que firme. La condición necesaria y suficiente es que firmen y te lo expliquen. La falla no está en el instrumento, la falla está en quienes instrumentan este instrumento. Si alguien no quiere firmar y yo estoy obligado a hacérselo firmar, tengo dos caminos. Lo atiendo sin el consentimiento y me expongo a que el día de mañana me reclame porque no cumplí con mis deberes, o no lo atiendo y no corro ningún riesgo. Eso va en cada uno de ustedes. O se puede consignar también en la historia que no quiere firmar. Correcto, puedo consignar eso en la historia, pero es un documento que no tiene el valor del documento en sí, porque cuando yo pongo en la historia clínica que le expliqué el consentimiento, que no quiso firmar, tengo que poner cuál es el modelo que yo le puse y que no quiso. Y tengo que decirle que el día tal, de tal mes, de tal año, me tomé esa sesión, o después de la sesión, o antes de la sesión, me tomé el trabajo de explicarle el contenido. Que no quiso firmar es un problema aparte. El problema es que yo tengo que demostrar que efectivamente hice lo que tenía que hacer, que era sentarme con Cristian y decirle, mira, Cristian, aparte de firmar este documento, que inclusive te lo podés llevar a tu casa y me lo traes la semana que viene para analizarlo, o hacerlo revisar por un abogado. Yo cuando en los profesionales me dicen, la gente sospecha o duda, muy bien, dáselo, que se lo lleven a la casa y que consulte con el abogado amigo. ¿Quién no tiene un abogado amigo para consultar? Todos. Entonces, que se lo lleven y que lo analicen. Y después que vuelva y me lo traiga firmado. O muchas veces cuando viene un paciente y viene la mamá del nene y me dice, mi marido no quiere firmar, ni siquiera sabe de qué se trata, pero no quiere firmar. Bueno, en ese caso, si no quiere firmar, tengo que saber por qué no quiere firmar. Firmar es un acto que no implica que acepte el tratamiento. La negativa es a la firma, no al tratamiento. Yo a lo mejor no quiero firmar, pero sí estoy de acuerdo con el tratamiento. Entonces, cuando viene y me dice, no, está de acuerdo con el tratamiento, pero no quiere firmar, muy bien, agarrar la historia clínica. Hoy,
9 de abril del año 2022. Vino fulanito de tal, me manifestó que no quiere firmar, pero que está de acuerdo con el tratamiento. Firma, fecha, sello, chao. Eso es un consentimiento implícito válido. Válido porque estoy afirmando que un fulano me dio el acuerdo. ¿Y dónde lo va a mostrar? En un documento público. No necesito la firma. ¿Cómo? Estamos apurados. Bueno. Yo te quiero hacer una pregunta, le voy a dar la palabra a Florencia, después a Amaranta, y cierro yo con la frutilla del postre, porque me llegó una pregunta que me parece muy importante, pero primero quiero ellas dos y cerramos. Voy a hacer lo más conciso posible. Sí, trata de ser conciso, dale. Hola, buenas tardes. Hola, Flor. Perdón si por ahí lo que voy a preguntar lo dicen en las charlas que vamos a tener administrativas, pero esto que vos decías de que la historia clínica es un documento, y hiciste el ejemplo del cheque. En el cheque hay un papel específico y un código que me hace acordar, por ejemplo, las cartas documento, que son algo que se compra en un lugar. ¿Hay algo similar para eso, para la historia clínica? La historia clínica es un papel cualquiera. Una hoja. Claro, o sea, ¿por qué es distinta la formalidad? ¿Por qué es importante la formalidad si es un papel? O sea, no es algo que yo tengo que ir ante escribano, por ejemplo. No, está bien. El fondo de la cuestión es que los dos son documentos públicos. Uno está regulado por una ley específica, la ley del cheque, digamos, que dice que tiene que tener tal tamaño, las medidas de seguridad, está regulado por esa ley. La historia clínica está regulada por otra ley, digamos, son leyes diferentes. Pero el sentido que se le da al documento público es que adquiere valor de verdad. Cuando uno va con un cheque al banco, el cajero no le pregunta, che, ¿por qué te dio Ricardo este cheque? ¿Qué te debía? No te pregunta nada. Lo único que hace es constata en su registro la firma. Si coincide la firma con la del cheque, va y te paga. Se acabó la discusión. En la historia clínica, si uno tiene ese documento público bien redactado, el contenido tiene valor de verdad y es un tercero quien tiene que demostrar que es falso. El cheque, si no tiene las medidas de seguridad, o está adulterado, o está tachado, o está enmendado, invalida el documento. Una firma que no corresponde con la registrada en el registro de firma, invalida el documento. He prometido ser conciso. Claro, digamos, estructuralmente obedecen a lógicas distintas porque están reglamentados por leyes distintas. No es lo mismo la ley de tránsito que la ley del cheque, que la ley de salud mental. Son cosas distintas. Porque Bien. Además son estructuras distintas. No es que es lo mismo una cosa que la otra. Amaranta. Sí, pero tiene que levantar la mano, así la veo y puedo... Levantá la mano, ahí. Ahí está. Ahí está. Sí, mi pregunta. ¿Te acordaste? No, es otra. Tengo como 10.000 preguntas por segundo, pero voy a acotar. No, la de lo que estaban hablando del DSM, del presunto diagnóstico, no llegué a escuchar ante qué situación hay que colocar un diagnóstico presunto, ni dónde, o si siempre tenemos que tener porque digo, es lo que decías, al principio uno no sabe y va con el tiempo construyendo un presunto diagnóstico, o quizá también le puede pasar al psicólogo que no está pensando en el diagnóstico concreto, sino que está en el devenir del tratamiento, tratando de generar una dirección de la cura, digamos. ¿En qué situaciones se obliga a que esté eso? Ricardo, déjame que empiece contestando yo y después retomás vos. Ok. Esto, vos vas a recibir la historia clínica con un diagnóstico presuntivo de la admisión. Vos recibís la historia clínica con el diagnóstico. Tu deber es ratificarlo o rectificarlo. Vos te podés tomar el tiempo
que a vos te lleve a escuchar para decir, en la primera entrevista o en la número 18, ratificar o rectificar ese diagnóstico. Vos tenés que pronunciarte como analista, como terapeuta a cargo, en relación al diagnóstico que es siempre presuntivo y por el DSM-4, al menos en causa clínica nos manejamos con el DSM-4, pero vos vas a recibir ya en la carátula de la historia clínica el diagnóstico presuntivo del admisor. Generalmente en la primera entrevista lo ratifican y después durante el tratamiento, si es necesario, lo rectifican y vuelven a escribir el diagnóstico rectificado. Si lo ratifican, el que puso la admisora, y no hay modificación, no hace falta volverlo a poner más allá de la primera vez que lo pusieron. Pero ustedes como terapeutas a cargo tienen que escribir el diagnóstico. No puede empezar y terminar con el solo diagnóstico de la admisión. El profesional a cargo ratifica o rectifica la primera entrevista o cuando pueda, pero no debe faltar su diagnóstico. ¿Está? Bueno, ahora vos dale, Ricardo. No, está perfecto, doctora en leyes, Adriana. Bueno. El único complemento es, esto es una ayuda que tienen en causa clínica porque ya el paciente les viene derivado de una admisión con cierta experiencia respecto a diagnóstico presuntivo. Y que a veces es fácil determinar un diagnóstico presuntivo. Para eso también hay diagnósticos presuntivos que son digamos, algo muy general. Pero la vida después de causa, para algunos de ustedes, supongo, cuando tenga el paciente que reciba en su consultorio privado, el proceso es el mismo, la única diferencia es que no van a tener a alguien que les derive ese paciente. Puede venir con un diagnóstico presuntivo del profesional que se los deriva, pero si viene simplemente porque pasó por ahí, tocó el timbre y entró, ustedes lo que tienen que hacer es, conceptualmente hablando, es que la historia clínica sea algo dinámico. No es que hoy, día 1, tengo que sentarme y ya poner el diagnóstico presuntivo. Si me toma 2, 3 sesiones, el tiempo que ustedes consideren necesario, no 2 años para poner un diagnóstico presuntivo, porque si en esos 2 años pasa algo, hay una falla ahí, hay una carencia. Y además piensen en el sentido amplio de lo que se llama diagnóstico presuntivo. No hay ningún diagnóstico presuntivo que tenga que ser obligatoriamente el diagnóstico definitivo. Si yo empecé con A y termino con A, está bien, porque era A. Ahora, si yo empecé con A y termino con J, también está bien. Y si yo empiezo con A y en la mitad digo J y a los 6 meses digo A, también está bien. Porque es presuntivo. Presunción de que esto es tal cosa. Después, en el devenir del tratamiento, me doy cuenta que no es tal cosa. Es tal otra. Ahí es donde debo asentar nuevamente un diagnóstico presuntivo diferente. Bien, perfecto. Y última cosa para cerrar, que me quedó también de algo que hablaron ya, con este tema de los cambios, si la persona, esto que hablaban de la medicación, por ejemplo, o de que un familiar, si la persona no puede controlar ciertas cosas, que informarle al familiar que se haga cargo las otras 23 horas que el paciente no está en el consultorio de ciertas medidas. ¿Qué pasa si yo le insisto a esa familia o a esa persona que tome determinadas medidas y en el transcurso en que le estoy, o sea, pasa algo en el medio entre que varias sesiones yo le sigo insistiendo en que haga algo y no se hizo, no se llevó a cabo, por ejemplo, acompañamiento terapéutico o lo que fuera? No por tremendista, sino para saber cuál es la lógica temporal, digamos. Está bien, si yo tomo literalmente tus palabras, es la zona gris de delimitar responsabilidades. Pero por eso es importante la historia clínica, porque ¿dónde pierdo yo la responsabilidad de lo que dictaminé? En el momento que lo escribo.
no cuando se produce. Si yo hago una epicrisis hoy, 9 de abril del 2022, dejo de tener responsabilidad sobre ese paciente el 9 de abril del 2022, no cuando el paciente entra con otro terapeuta a tratarse. O sea, por eso es importante escribir cronológicamente los hechos. Hoy evoluciono, no la semana que viene. Hoy, porque cronológicamente el respeto a la fecha es fundamental. Y a lo que escribo, por supuesto. Si yo, en este caso, le sugiero o le indico acompañamiento terapéutico, hoy lo hago. Y si encima el paciente o el familiar del paciente viene y me firma, mejor todavía, porque ya automáticamente es responsable de ese acto que yo hice. Dejo de ser yo el responsable. Bien. Para cerrar, último, tenemos un caso de una practicante que está cursando en la institución que está temporariamente en Italia, o podría ser China, o podría ser cualquier lugar. Es argentina, tiene matrícula argentina, ya estuvo desempeñándose en causa, ahora está transitoriamente en Italia y quiere atender. Nosotros, por tu consejo, no derivamos pacientes a cursantes extranjeros. No derivamos. Ok. Pero esta cursante no es extranjera, es argentina que está residiendo en Italia y tiene matrícula argentina. ¿Yo le puedo derivar o no? Absolutamente sí. Ok. Pero quiero explicarte por qué. Porque en esto hay un conflicto en puertas muy importante. La legislación argentina, como la legislación de todo el mundo en realidad, nunca se pensó para una pandemia o para una virtualidad. No hay, la virtualidad es un hecho que no existe en la legislación de ningún país del mundo. Porque el problema de la virtualidad, estoy hablando del pleito, del juicio. El problema de la virtualidad es dónde o qué tribunales deben aplicar el juicio. Yo en la Argentina, o esta profesional en Italia y el paciente en la Argentina, ¿dónde se establece el pleito? Argentina. Entonces, yo como terapeuta que estoy en Italia y soy argentina, si me hacen un juicio, lo único que voy a tener que hacer es venir a la Argentina y presentarme. Ahora al revés. Paciente en Italia, profesional en la Argentina. Le hacen un juicio en Italia. ¿Qué tiene que hacer el profesional? Cuidarse. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Nada. No puede ir a Italia a decir, buenas, vengo a defenderme. No, porque lo primero que van a decir, señor, usted no tiene título ni matrícula habilitante. Usted ha ejercido ilegalmente la medicina en Italia. Esta es la dificultad de la virtualidad. La gran virtud es que uno puede atender cualquier cosa en cualquier lugar. Bueno, yo hoy estoy dando una charla a Causa Clínica, a lo mejor con gente, vaya a saber de dónde. Si no tuviéramos la virtualidad, yo hubiera ido a Causa Clínica un sábado a las 2 de la tarde, como un señorito, estaríamos sentados todos ahí en el salón, y le daría esa charla a lo mejor a 30 personas, 40 personas, lo que fuera. Yo he tenido conferencias, charlas con 450 personas. Entonces, eso yo antes, con la presencialidad, no lo podía hacer. Tiene cosas buenas y cosas malas. Si el terapeuta está en la Argentina y atiende pacientes del extranjero, la dificultad está en que si le hacen un juicio en el extranjero no puede ir a defenderse. Y en algunos lugares la van a condenar en ausencia. Lo que implica que nunca más puede ir a ese país. Esto sucede mucho al revés, casos concretos. Médicos bolivianos, venezolanos, colombianos, de cualquier lugar de Latinoamérica que vienen
y ejercen en la Argentina. Cuando tienen un juicio, ¿qué hacen? Se van. Chao juicio. Ahora, no pueden volver nunca más a la Argentina. Entonces, si tenés terapeutas que son argentinas, que tienen título en la Argentina, que tienen matrícula en la Argentina, y están en Tanganica y le querés derivar pacientes, deriváselo. Sugerencia, avísenle al paciente que su terapeuta temporalmente está en Italia. Lo máximo que le puede pasar es que el paciente un día le diga, bueno, quiero presenciabilidad, tengo el avión que sale para Italia la semana que viene, así que recibime en tu casa. Eso es lo único que le puede pasar. Dicho sea de paso, a esta profesional que está en Italia, decirle que la voy a ir a visitar, que me dé alojamiento también a mí. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo. Te vamos a hacer un aplauso, desmutear todos, virtual. Y Muchas bueno, gracias. como siempre, muy valioso todo tu aporte y seguimos en contacto. Y cualquier los datos? persona, yo ahí ¿Pusiste puse tus datos? yo puse en el chat todos mis datos. Cualquier cosa que necesiten, llámenme. Ok. Eso iba a avisar. Están los datos de Ricardo y además están el link de asistencia. No se olviden de firmarlo, por favor. Y ahora se pueden todos desmutear y aplaudimos. Un beso enorme para todos. Gracias. Hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. Muy Gracias.